Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Miércoles 27 de noviembre y el día viene bajista en las bolsas europeas. Una horita para que eche a andar el mercado aquí en el viejo continente y de momento los futuros apuntan a eso, a que vamos a tener una apertura en rojo, caída a esta hora de la mañana para el futuro del DAX, que está bajando un 0,16% y un 0,1% baja el futuro del Eurostock 50. Se mueve también el futuro del IBEX 35, que lo hace con una caída de 9 centésimas. Pero ojo, porque esas caídas han ido a menos, así que vamos a ver qué pasa durante la próxima hora para ver si se da la vuelta o no al mercado y si finalmente abrimos hoy con caídas o abrimos en verde en Europa. Signo mixto es lo que tenemos a esta hora de la mañana en los futuros europeos y en las bolsas asiáticas, a punto de cerrar el Nikkei de Tokio con una caída del 0,8%. Mercados pendientes de varios frentes. Por un lado tenemos Líbano, por otro tenemos los aranceles, tregua al Líbano, que ha entrado en vigor esta madrugada. Así se despierta este miércoles a las 3 de la mañana a la española. Ha entrado en vigor ese alto el fuego entre Israel y Hezbollah, cese de hostilidades, que va a durar 60 días, aunque ojo, porque el primer ministro, mejor dicho, de Israel, Benjamin Netanyahu, avisa de que mantendrá libertad de acción si Hezbollah no respeta lo pactado. Esta tarde traeré un esbozo de alto el fuego para la aprobación del gabinete. La duración del alto el fuego dependerá de lo que ocurra en el Líbano. Si Hezbollah se rearma y rompe este acuerdo, atacaremos. La tregua la han negociado Francia y Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden hablaba esta noche desde la Casa Blanca, dice que este alto el fuego son buenas noticias, confía en que sea permanente y anuncia que buscará una tregua igual para Gaza. Según el acuerdo alcanzado hoy, que entrará en vigor mañana a las 4 de la mañana, hora local, terminarán los combates a través de la frontera libanesa-israelí. Esto está diseñado para ser un cese permanente de las hostilidades. Los habitantes de Gaza también merecen que se ponga fin a los combates y a los desplazamientos. Han vivido un infierno. Por un lado, la tregua al Líbano. Por otro, los aranceles, que no terminan de creerse, al menos los inversores en Estados Unidos. Porque anoche tuvimos nuevo máximo histórico para el Dow Jones y para el S&P 500. Está pesando más sobre el mercado, como nos contaba hace unos minutos Araceli de Frutos, el nombramiento de los nuevos cargos de Donald Trump. El último ha tenido lugar de esta madrugada. Le vamos a contar enseguida de quién se trata. Ese nuevo récord para el S&P 500 y para el Dow Jones, que les decíamos, a pesar de que algunos sectores sí que están sufriendo las consecuencias de esa posible guerra comercial. Por ejemplo, el sector del automóvil, compañías como General Motors se hundían ayer en bolsa un 9%. Guerra aranzelaria contra México, contra Canadá, contra China, que ya tiene respuesta. México, por ejemplo, está su presidenta, Claudia Sheinbaum. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Respuesta también desde otro de los principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá. Va más allá incluso, va más allá que México. Le pide a Trump que no confunda la frontera de México con la de Canadá. Y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, habla incluso de insulto. Lo que encontré injusto de los comentarios es que nos comparen con México, y les puedo decir que Canadá no tiene nada que ver con México. Realizamos aproximadamente, solo en Ontario, $500.000 millones de comercio bidireccional. Sus comentarios me parecieron injustos. Lo encontré insultante. Es como si un miembro de la familia te apuñalara en el corazón.
de esa guerra arancelaria. Vamos a hablar esta mañana en nuestro tiempo de opinión, en nuestro tiempo de tertulia, y le vamos a preguntar por ello, por cómo puede afectar los aranceles al campo español al presidente de Asaja, a Pedro Barato. Con él también vamos a hablar de Mercosur, ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que hoy vuelve al Senado francés, se rechaza allí por parte de todos los partidos políticos por unanimidad y no gusta a los agricultores franceses, que suman ya su segunda semana de protestas porque temen que esa eliminación de aranceles signifique una entrada masiva de productos más baratos a Europa. Vamos a hablar, como digo, enseguida de ello. Vamos a hablar también de algunas compañías españolas como el BBVA, como ArcelorMittal, que ayer sí que sufrían el castigo en bolsa por ese impacto que pueda tener la guerra comercial. IBEX 35, que caía ayer arrastrado por estos valores, pero que conseguía mantener los 11.600 puntos. Y el BBVA, que tiene también buenas noticias desde Bruselas, que daba ayer el visto bueno a su OPA desde allí, desde la Comisión Europea. Hablaremos de eso, hablaremos también de inflación. Hoy tenemos citas importantes en Estados Unidos, PIB y PCE deflactor, después de que ayer conociéramos actas de la Reserva Federal. Ojo, porque dejan abierta la puerta a una posible pausa en las rebajas de los tipos de interés. Les vamos a contar luego los detalles y ver cómo se recibe esto también en Europa. Con todo esto, como decimos, hoy tenemos los futuros con una apertura que apuntan a una apertura bajista, con el euro que vuelve a bajar frente al dólar, aunque se ha frenado ahora mismo esa caída y está sin cambios, está plana la paridad euro-dólar, 1,0487 unidades, con el Bitcoin bajando un 1,5%, ha vuelto a recuperar los $93.000, 93.153 ahora mismo, y con el petróleo vigilando lo que está pasando en Oriente Próximo, subidas ahora mismo de casi el 0,2% para los futuros del Brent y del West Texas. Vamos con más claves de esta mañana, 8 y 6 minutos. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Con Roberto Sol comenzamos en Oriente Próximo, donde Israel ha aceptado un alto al fuego de 60 días con Hezbollah en Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, justifica esta decisión alegando que sus soldados necesitan descanso y que su país tiene que centrarse en otros frentes como en Gaza. Este alto el fuego llega justo después de que el martes el ejército israelí llevara a cabo una treintena de ataques a Beirut y bombardeara al sur libanés. Este alto el fuego ha traído de nuevo las discrepancias dentro del gobierno de Netanyahu. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, catalogó esta tregua como un grave error y exigió continuar con la ofensiva hasta la victoria absoluta. En plena guerra arancelaria con México, con Canadá y con China, Donald Trump ha nombrado esta madrugada a Jamieson Greer como representante comercial de los Estados Unidos. Trump, en un comunicado, ha declarado que Jamieson desempeñó un papel clave durante su primer mandato en la imposición de aranceles a China y otros países para combatir las prácticas comerciales desleales. La tarea de este abogado especializado en comercio internacional será frenar el enorme déficit comercial de Estados Unidos, defender la fabricación, la agricultura y los servicios estadounidenses y abrir mercados de exportación. El Parlamento Europeo vota hoy al equipo de comisarios de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que incluye a la española Teresa Rivera como vicepresidenta primera, nueva Comisión Europea que empezará su mandato el próximo 1 de diciembre y que ayer aprobaba el plan fiscal enviado por el gobierno español para sanear sus cuentas públicas durante los próximos 7 años y cumplir con los límites de déficit y deuda que establecen las normas comunitarias. Eso sí, Bruselas pide a España un presupuesto para 2025 con las medidas prometidas en ese plan fiscal. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. La Comisión Europea ha validado el plan fiscal de medio plazo presentado por el Gobierno de España el pasado 15 de octubre. Con ello, la Comisión respalda la hoja de ruta de inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y justo. España lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas y lo hace de manera equilibrada, compatible con nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal. Datos importantes para este miércoles en Estados Unidos. La Oficina de Estadística Económica publica el índice de precios de gasto de consumo personal. El conocido como PCE deflactor, un dato clave para la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, la Oficina de Análisis Económico publica los datos de la primera revisión del Producto Interior Bruto de Estados Unidos del tercer trimestre de este año, referencias que se van a conocer tras las actas de la última reunión de la FED, que sigue apostando por bajar los tipos de interés, pero de forma gradual. En Francia, el Senado va a debatir y a someter a voto esta tarde el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La ministra de Agricultura francesa, Annie Guénevard, avisa a Bruselas que sería inaceptable un acuerdo con Mercosur sin unanimidad.
Para sectores tan sensibles como el vacuno o el avícola, el etanol, el azúcar o el maíz, conocemos el resultado: caída de los precios de los alimentos, disminución de los ingresos y, por tanto, cierre de muchas explotaciones y centros de producción en un contexto ya difícil de renovación generacional. Además, en Francia, amenazado por una posible moción de censura, el primer ministro francés, Michel Barnier, advierte de que las turbulencias graves que atravesaría el país en caso de que su ejecutivo fuera derribado en el Parlamento. Aquí en nuestro país, Pedro Sánchez comparece esta mañana en el Congreso para dar explicaciones de su gestión en la Dana. Comparecencia a petición propia casi un mes después de la Dana, mientras que los socios del Gobierno piden que el Congreso investigue la gestión de los días posteriores al desastre. Tras las explicaciones de Sánchez, se celebrará en el Congreso la sesión de control al Gobierno marcada por la crisis en el PSOE madrileño, después de que su líder, Juan Lobato, denunciara un linchamiento de dirigentes de su partido por registrar sus mensajes con un cargo de Moncloa. Estoy preocupado con, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. En el Congreso también habrá preguntas al Gobierno sobre el caso Koldo y las acusaciones de Víctor Daldama, del que hablaba ayer en el Senado la vicepresidenta María Jesús Montero. Por tanto, me tiene que permitir que no crea que sea casualidad que justamente este señor delincuente confeso que hizo las declaraciones desde la cárcel, estando encarcelado, haya apuntado al Ministerio de Hacienda, porque fue la agencia tributaria la que inició unas investigaciones que desembocaron en la cárcel de este señor. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, va a ser reelegido este miércoles para un tercer mandato. En el Congreso del sindicato en el que intervenía este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pedía a la COE que se siente de nuevo a negociar la reducción de la jornada laboral. Sí, es cierto, hemos aprobado la reforma laboral, pero nos queda pendiente la reducción de la jornada laboral. Y pido a la patronal que se siente con los sindicatos y con el Gobierno de España para que en esta legislatura podamos tener en marcha esa ley de reducción de jornada laboral. Yolanda Díaz confirma que el salario mínimo volverá a subir el año que viene. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado a la comisión de expertos que la subida del salario mínimo interprofesional para 2025 debe hacer que nadie pierda poder adquisitivo, es decir, al menos reflejar la inflación. En un país que tiene salarios moderados, la primera de ellas es que les pedimos que la revalorización, en cumplimiento de la Carta Social Europea, es que nadie pierda poder adquisitivo en nuestro país como culpa, lógicamente, de la propia inflación. De este modo, el salario mínimo subiría al menos un 2,8% hasta los 1.166 euros. Y en clave empresarial, Bruselas autoriza la OPA del BBVA por el Banco Sabadell. La Comisión Europea ha concluido sin objeciones la revisión de la oferta pública de adquisición lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, sin poner trabas, al entender que la entidad que preside Carlos Torres no se beneficiará de ayudas de terceros estados para hacerse con la entidad catalana. La operación todavía no cuenta con el visto bueno de competencia ni de la CNMV. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda,
sirenainvest.com, con Y, o llámanos al 648 019495. ¡Papá! ¡Adivina adivinanza! Si el león es el rey de la selva, ¿quién es el rey de los bosques? Fácil, el lince ibérico. ¿Y sabes qué? Son muy difíciles de ver, pero me han dicho que hay una pareja en el Zoo de Madrid. ¡Hola! ¡Pues vamos a verlos! Claro, ven a Zoo Madrid, descubre a los linces ibéricos y contribuye a su protección. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El 90% de los consumidores compra basándose en reseñas. Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General de la Psicología han lanzado la campaña Hay más riesgos en Internet que en la vida real, dirigida a que las familias reflexionen sobre las consecuencias de entregar dispositivos con acceso a Internet a menores. La iniciativa alerta sobre los riesgos de la adicción al uso intensivo y precoz de servicios digitales, señalando que el más del 90% de los alumnos de primero de ESO ya disponen de un teléfono móvil. Además, destaca la preocupación de más del 80% de los padres por el tiempo que niños y adolescentes pasan conectados. El uso temprano de dispositivos puede afectar a la salud física, psicológica y social de los menores, exponiéndose a problemas como ciberacoso, sexting, grooming o hiperconectividad, lo que puede dañar su privacidad y desarrollo personal. Además, la agencia advierte sobre los patrones adictivos de plataformas digitales cuyo modelo de negocio se centra en captar atención prolongada y recolectar datos personales, sin considerar los efectos negativos que esto puede generar. Estas prácticas pueden modificar el comportamiento de los usuarios, afectando su integridad física y psicológica de manera irreversible en algunos casos. Otra reseña con 5 estrellas. El 90% de los consumidores mira reseñas online antes de comprar y Orange Empresas es el aliado perfecto para ganar visibilidad y nuevos clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Solo hoy y mañana en el Black Friday total del Corte Inglés tienes hasta un 40% en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 15% de regalo para tus próximas compras del sábado 30 hasta el lunes 2 de diciembre en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda web y app. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8 y 18 minutos de la mañana, empezamos tiempo de tertulia, tiempo de opinión. Vamos a hablar de aranceles y en plena guerra arancelaria, uno de los sectores más afectados es el sector del acero. Está publicando esta mañana el diario alemán Handelsblatt que una de las empresas estrella de la siderurgia, ThyssenKrupp, no tiene todavía un plan detallado sobre cómo pretende recortar alrededor del 40% de los puestos de trabajo de su división siderúrgica. Hablamos de 11.000 empleos en esa unidad, así que muy pendientes hoy en bolsa de ThyssenKrupp, también de EasyJet, ha detallado resultados, enseguida en unos minutos
minutos se los vamos a contar. Tiempo de opinión con Inmaculada Sánchez Ramos. ¿Qué tal estás, Inmaculada? Buenos días. Pues muy bien, que no empezando. paras, que no sí, paras. No paro, no me da la vida, pero vamos, aquí encantada, como siempre, compartiendo un ratito con nosotros y con nuestros oyentes. Queda un mes intenso de diciembre, ¿eh? Ay, sí. No, pues casi es más intenso yo creo que noviembre, ¿Ah, sí? porque en noviembre las empresas, precisamente porque está el puente de diciembre y están las fiestas familiares, hacen más eventos de empresa y tal, con lo cual noviembre es que no nos da la vida para desayunar, comer y cenar. Bueno, Inmaculada Sánchez Ramos, directora de Destrezas y Competencias Digitales Avanzadas de la Comunidad de Madrid. Raúl Sánchez, de New Link, Agencia de Comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo va tu agenda? ¿Mejor que la de Inmaculada o no? Bueno, parecida, O sea, le estaba comentando aquí en Off the Record también que ayer estuve en una subasta benéfica de Cascajares donde había numerosos empresarios y la verdad es que fue muy entretenido, la gente salió muy contenta y también es verdad que ahora en lo que queda mes de noviembre y diciembre hay muchísimos eventos aquí en Madrid y la verdad es que a mí no me da la vida. Ganarse bien al menos, ¿no? Sí, pero bueno, sí que es verdad que durante la Dana se pararon mucho los eventos y ahora se han vuelto a reactivar precisamente con este tipo de jornadas o de galas, precisamente por el tema de benéfico, ¿no? Para ayudar a los afectados de la Dana. Aurelio García del Barrio, profesor de Lieve. ¿Qué tal? Aurelio, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Yo bien. Yo bien. Los ricos trabajamos poco. Bueno, está bien. Eso está bien. Oye, tengo muchas cosas para vosotros. Salario mínimo entre ellas, aranceles, pero antes Mercosur, porque vuelve hoy ese tratado entre la Unión Europea y Mercosur al Senado francés, que lo rechazan por unanimidad. Esto es lo que decía ayer en la Asamblea Nacional Francesa la ministra de Agricultura francesa. Para sectores tan sensibles como el vacuno o el avícola, el etanol, el azúcar o el maíz, conocemos el resultado: caída de los precios de los alimentos, disminución de los ingresos y, por tanto, cierre de muchas explotaciones y centros de producción en un contexto ya difícil de renovación generacional. Esto tienen los agricultores franceses en pie del Gran Francia, segunda semana que suman ya de protestas y manifestaciones. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, ¿qué tal? Don Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Aquí en España, la posición de Asaja respecto a ese tratado entre Mercosur y la Unión Europea, ¿cuál es? Pues igual que la de nuestros colegas franceses. La gran diferencia es que mientras la ministra francesa pues apoya a los agricultores, el ministro de Agricultura español, no hace falta nada que ver una entrevista a La Vanguardia esta semana, apoya de una forma decidida, descarada, el acuerdo con Mercosur. Y la pregunta es que nos explique en qué nos beneficia, pero esa es la gran diferencia. Pero estamos rotundamente en contra del contenido de este acuerdo. ¿En qué nos perjudica? ¿En qué le perjudica ese acuerdo al campo español? Bueno, pues perjudica, en primer lugar, algo que el ministro se comprometió, que son las famosas cláusulas espejo, donde lo que aquí se exige para producir, pues también hay que exigirlo a estas producciones, vengan de donde vengan. Eso en el acuerdo pues no está contemplado, es más, yo creo que no va a llegar nunca, ¿no? Y luego, por sectores, pues el vacuno está muy afectado el sector avícola, está muy afectado el sector de los cereales, está muy afectado el sector del vino, o sea, todo lo que es los sectores más continentales y más nuestros, pues son los más afectados ahora mismo. Y luego, pues tienen una doble moral, ¿no? Con todo el tema de cambio climático, traer todos esos productos para acá, pues imagínese lo que contamina y de qué forma lo traen, ¿no? Y luego hay otra circunstancia tremenda, que son las desigualdades que históricamente hay, pero que son desigualdades. No es lo mismo lo que se nos exige aquí, desde el punto de vista fitosanitario, desde el punto de vista fertilizante, desde el punto de vista de mano de obra, que lo que se exige allí, máxime, cuando allí cada día más, pues lo que hay son muchas inversiones americanas, de grandes fondos, de grandes multinacionales, y no se miran las personas, se está mirando lo que es el vil metal, diría yo. En Francia los agricultores han salido a la calle. ¿Aquí en España se plantean alguna medida parecida? Pues el viernes es la primera salida en Castilla y León, este viernes próximo. El final, la siguiente semana es Castilla-La Mancha. Y los órganos de Asaja y de otras organizaciones nos reunimos la semana que viene y casi con toda seguridad antes de Navidad habrá manifestación concretamente en Madrid. Vale. Ese es un tema, Mercosur. El otro, los aranceles, que no sé si son cosas contrapuestas, porque mientras ese tratado con Mercosur lo que hace es eliminar esas medidas, esas barreras, como nos contaba ahora, y por otro lado tenemos los aranceles con esta posible guerra comercial después de las amenazas de Trump. Desde Asaja y al campo español, ¿qué les parece esa posibilidad de que cuando entre Trump en la Casa Blanca pueda haber más aranceles y eso cómo afectaría al campo español?
bueno, ya los hemos tenido, por lo tanto, para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Lo que ocurre es que aquí cualquier guerra y cualquier historia y cualquier geopolítica, pues siempre lo pagamos los mismos. Los aranceles que tuvimos era la guerra de Boeing y de Airbus, y nos cascaron a nosotros los aranceles en aceite y en la aceituna de mesa, que todavía está por ahí coleando en la aceituna de mesa, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Los aranceles están ahora en México, están en Canadá, se incrementan los aranceles a China, pero cuando veas las barbas de tu vecino, pues ya sabes, ¿no? Yo creo que esta situación es preocupante para el futuro de algunos productos, con un mercado muy sólido y muy consolidado en Estados Unidos, por cierto. Estábamos hablando aquí antes de empezar la tertulia, se lo voy a plantearlo a los compañeros que me acompañan aquí sobre los aranceles, sobre su parte buena, su parte mala. No sé si una de las partes buenas puede ser que esa libre entrada que propone, por ejemplo, un tratado como el de Mercosur, pues con ese cierto proteccionismo, pues se pueda evitar y haga que a lo mejor nos pongamos un poco más las pilas con los mercados internos. No sé si hay alguna parte buena que podamos sacar de ese proteccionismo. Vamos a ver, si los mercados, yo creo que nadie se tiene que oponer a que los mercados sean libres, que los mercados, pero no puede ser que los mercados, cuando vienen este tipo de acuerdos, siempre tenemos la ley del embudo, ¿no? Y entonces aquí cambiamos coches, cambiamos chips, cambiamos industria, cambiamos determinados sectores por otros, ¿no? Y entonces no, yo creo que nosotros lo que estamos diciendo, oiga, nosotros también tenemos que exportar el vino, hay que exportar el aceite, hay que exportar nuestras frutas y hortalizas, pero si a mí me exigen aquí saltar 90 centímetros, oiga, los demás por lo menos que les pongan 85, ¿no? Las situaciones es que son totalmente... y luego, es que, podemos insistir, es la doble moral que hay siempre con este tipo de cosas. Hay que ayudar ¿a quién? A terceros países. ¿Y lo nuestro qué? Luego pasa lo que ha pasado con situaciones que hemos tenido dramáticas, ¿no? Con el tema del COVID. Mire, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Las mascarillas no eran necesarias porque no había hasta que llegaron. Yo creo que la seguridad alimentaria de Europa hay que tenerla muy en cuenta. Con esto de la alimentación, yo creo que poner en riesgo la seguridad alimentaria, poner en riesgo las producciones, explotación que se cierra, explotación que ya no se abre. Y esto es una competencia, en este caso, muy desleal. Nadie está en contra de los acuerdos con Mercosur. Estamos en contra del contenido de este acuerdo con Mercosur. Entonces tiene que haber cláusulas de reciprocidad, tiene que haber cláusulas donde esto se haga de una forma paulatina. Hay que ayudar a la gente, pero no de esta forma tan dramática. Por eso los franceses están en contra en los demás países de Europa, fundamentalmente por los cereales, y aquí... Podemos insistir, el gobierno español y en particular el ministro dice que esto es buenísimo, pero no dicen qué. Ya. Dos cositas más, señor Barato, le pregunto. Por un lado, salario mínimo. Ayer volvió la ministra de Trabajo a insistir en que va a subir el salario mínimo a partir del año que viene para que no se pierda poder adquisitivo. El sector agrario, el sector del campo español está ahora mismo capacitado, preparado para asumir una nueva subida del salario mínimo. Sí, pueden hacer lo que quieran. Si el problema es que el sector agrario tiene un déficit de mano de obra tremenda, estamos buscándonos la vida en países por ahí terceros y otros países, y más que pensar en rebajar la hora y subir el salario mínimo, yo creo que lo que tenía que haber es una legislación donde se cubra la necesidad de mano de obra que tenemos en el campo, en la restauración, en la construcción, en los choferes de camiones. Yo creo que al final gobernar a base de decreto ley, las consecuencias están ahí. ¿Qué pasó con los fijos discontinuos? Ahí está el desastre. ¿Qué pasó con las subidas? ¿Quién aguanta una subida del 53-54% en 3 años de salario mínimo interprofesional, con 2 sequías que ha padecido el sector agrario? Yo creo que legislar así es absurdo. Y lo que está ocurriendo es que puede valer para otros sectores, pero de luego para el sector agrario y para los que acabo de enumerar, esto es otra barbaridad. ¿Y las ayudas por la DANA para los agricultores y ganaderos afectados por la desgracia que pasó en Valencia? ¿Llegan, no llegan? ¿Cómo está la situación? Bueno, aquí hay 2 partes. Nosotros tenemos una parte que cubre los seguros agrarios, que ahí las cosas yo creo que se están haciendo bien, se están peritando rápidamente, y luego las ayudas puras y duras de las administraciones, que al día de ayer pues me parece que había en torno a 50.000 solicitudes y solamente había apenas 900 personas que habían tenido derecho a esa ayuda. Yo creo que aquí no se nos puede olvidar el Bocal de La Palma, no se nos puede olvidar Lorca. Yo creo que una cosa es
anunciar y otra cosa es pagar. Hemos tenido mucha prisa en anunciar, pero yo creo que hay que ayudar rápidamente a toda esta gente que ha perdido casas, que ha perdido la nave, que ha perdido el campo, que ha perdido la cosecha de cítricos este año, y ahí pues yo creo que hace falta bastante más prisa. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, gracias como siempre por atendernos, por su tiempo con Radio Intereconomía. Seguir bien. Buenos días y muchas gracias. Oye, os pregunto por muchas cosas, lo que nos ha dicho el presidente de Asaja. Empiezo por el tema Mercosur. Hablamos de aranceles y salario mínimo. ¿Esto de Mercosur no gusta a los agricultores? Yo creo que lo ha dicho muy claro. El tema no es pactar o no pactar con Mercosur. El tema es el contenido. Francia es la primera que salta, digamos, en contra, porque Francia, no nos olvidemos que la política agraria común es una política para favorecer, llámalo como quieras, pero para favorecer los agricultores franceses y toda la agricultura francesa. Entonces, y además creo que apunta un tema muy importante. Lo que no puede ser es lo que hace la Unión Europea, soplar y sorber. En términos de la nueva CSDR con respecto al cambio climático y con respecto a las cuestiones ESG, es casi talibán. Ya sabéis cómo se dice, que es el tsunami normativo, y el otro día hay una cosa que me gustó mucho, y el sudoku normativo, pero además... por un lado está diciendo eso y por otro lado está dejando pasar en los agujeros negros estos de la agricultura de Marruecos, lo que decía Saja, Pedro Barato, está dejando pasar esas condiciones de desigualdad. O sea, es que sopla y suerve, según sea Francia. No, en serio lo digo, no quiero hacer un juego de palabras, es que no se puede hacer una cosa y la contraria, pero quiere quedar bien con unos, pero luego por otro lado ser muy talibán, que está, y todos lo sabemos, teniendo grandes problemas con el campo y con la agricultura y con la ganadería. De hecho, las ¿cómo se llaman? Las manifestaciones que hubieron durante este tiempo con respecto a estas normativas del campo y de la ganadería. Entonces, pues es incoherente, y la incoherencia nunca es buena. Sí, bueno, al final lo que tiene que haber es un equilibrio, ¿no? O sea, sí que es cierto que nos hemos quejado durante estos últimos años precisamente de la subida de la inflación, que ha venido en gran parte por la repercusión de los precios del petróleo en todos los sectores. Entonces, eso ha permitido que la cesta de la compra se haya disparado en muchos países, no solo en España y en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos. Pero claro, si queremos también que el coste de la vida no suba tanto, también tenemos que tener una política un poco de abaratamiento de costes, ¿no? Y permitir la entrada de otros productos, pero siempre también está la doble vara de medir, ¿no? No podemos pedir aquí a los productos españoles y a los productos europeos, lógicamente, que tengan un control de fitosanitarios y todo lo que tenga que ver con el control medioambiental, y luego permitir que productos de otros países, ya no solo de Mercosur, sino también de África, pues puedan entrar libremente sin pasar esos controles, ¿no? Entonces, es un tema bastante delicado. La solución perfecta no existe en este caso, porque, claro, cada país, lógicamente, aunque la Unión Europea intentamos de alguna manera, intentan vendernos de que es un país similar a Estados Unidos, no lo es. Aquí cada país, lógicamente, va a su interés, ¿no? Y el ruido que están haciendo precisamente los agricultores franceses, que llevan muchísimas décadas haciendo,lo ¿no? Recordemos que no viene de ahora, como bien sabemos, hace muchos años tiraban camiones con fresas, ¿no? De los camioneros franceses españoles cuando pasaban la frontera. Entonces, claro, llegar a un punto de equilibrio y llegar a un acuerdo que sea lo mejor para Europa es complicado, porque al final los franceses, lógicamente, están buscando aliados dentro de la Unión Europea, como puede ser Italia y Holanda, y van a mirar por sus intereses. Entonces, veremos. Y luego, pues otra película será ya también la llegada de Donald Trump con los posibles aranceles que quiera poner a Europa y Canadá y México, ¿no? Decía Raúl que cada país se defenderá sus intereses. Entiendo que los intereses del campo español obrero no son muy diferentes de los del campo francés, ¿no? Pero como os decía Pedro Barato, en Francia el gobierno sí que está apoyando a los agricultores, pero aquí en España el gobierno está a la contra, está defendiendo ese tratado de Mercosur. Sí, básicamente los intereses pueden ser bastante comunes, ¿no? O sea, seguramente por productos sean diferentes, pero los intereses son comunes. Aquí hay dos aspectos fundamentales, yo diría, y mirándolo desde una perspectiva un poco más amplia. En primer lugar es la globalización. La globalización no nos hemos quejado de ella cuando nos ha beneficiado. Obviamente, después de la pandemia hemos visto que está cambiando el concepto de globalización. Ya es diferente, iba a decir, va a ser diferente, pero no, ya lo está haciendo. Todos los problemas que originó las cadenas globales de suministro, con el incremento de costes, etcétera, etcétera, estamos viendo cómo las
las empresas están buscando el famoso nearshoring, o sea, volver otra vez a puntos de producción más cercanos a sus sitios de origen, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un aspecto. Y por otro lado, es el tema arancelario, ¿no? Que lo podemos ligar con las intenciones que tiene la administración Trump de incrementar los aranceles. Ya hemos visto a poner un arancel del 25% a Canadá y a México, sus socios en América del Norte, y después los aranceles chinos, bueno, y al resto de países del mundo también. Y aquí, como toda moneda, siempre tiene dos caras. ¿Qué ocurre? Los aranceles van a beneficiar a las empresas locales, van a beneficiar a la economía local desde el punto de vista empresarial, pero penaliza a los consumidores. Porque claro, cuando los aranceles son altos, obviamente los productos son más altos para importados, para los consumidores, y por lo tanto potencialmente se puede generar una situación inflacionaria, con lo que ello conlleva una situación inflacionaria, otra vez potenciales subidas de tipos de interés para controlar la situación inflacionaria, y por lo tanto eso frenar el crecimiento económico. O sea, que todo tiene sus implicaciones. No es tan sencillo como decir cómo se gestiona el tratado en este caso de Mercosur, blanco o negro. No, hay que ver todas las implicaciones que tiene. Desde luego, para las empresas, en este caso, no tener, el caso contrario que planteaba, si no hay aranceles para los productos de Mercosur, obviamente las empresas, en este caso españolas, se van a ver perjudicadas, pero los consumidores nos vamos a ver beneficiados. Me voy a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de aranceles, también de salario mínimo. Os pregunto si estos aranceles, esta guerra arancelaria puede ser, en alguna manera, una oportunidad, más riesgo para Europa, y también si va en serio Trump, pues esto es una amenaza y es una posición de fuerza para ganar la partida en otro sitio, como si fuera un tablero de ajedrez. Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Solo hasta mañana en el Black Friday total del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, tecnología, hogar, deportes, ocio. Y además recuerda que puedes canjear tu 15% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 2 en todo. Consulta condiciones, solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda web y app. Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
presidente Trump. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. What I found unfair about the comments is to compare us to Mexico. And I can tell you, era la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Ontario, que decía que estaba muy dolido. Hablaba de injusto y por la amenaza de Trump de subir aranceles a Canadá, uno de sus principales socios comerciales, y decía que era como si un familiar te diera una puñalada en el corazón. ¿Va en serio Trump, Aurelio, o...? Yo creo que sí. Él tiene claro el proteccionismo de la economía americana y por lo tanto yo creo que sí. Hasta qué punto llegue, ahí habrá que verlo. Le fue mal la otra vez porque ya tenemos antecedentes. Claro, lo que ocurre es que ¿cuál es el origen de todo este problema que surgió con China y se hablaba de los semiconductores, etcétera, etcétera, como origen del problema? El origen del problema no era ese, era el déficit comercial que tenía y sigue teniendo Estados Unidos con China. Entonces él quería equilibrarlo. ¿Y le sirvió para equilibrarlo más o menos? No realmente. Entonces, o sea, no es la solución. Pero claro, dentro de ese proteccionismo que él vende, los aranceles son el estandarte, ¿no? Acaba de nombrar a su nuevo secretario del Tesoro, para entendernos, nuestro ministro de Economía, que si bien obedece, también está alineado con esas políticas, pero no es tan duro como Trump. El problema es hasta qué punto Trump, que sabemos todos que es un personaje autocrático, bueno, pues va a tener capacidad de negociar, entre comillas, con él hasta dónde llegan esa situación arancelaria. Porque como comentaba anteriormente, el nuevo secretario del Tesoro no es tonto, sabe lo que puede suponer, eso que comentaba, la situación inflacionaria, etcétera, etcétera, que pueden originar el tema arancelario y por lo tanto el freno a la economía. Entonces veremos hasta qué punto tiene capacidad de negociar con el presidente siendo como es el presidente. Bueno, ese secretario del Tesoro que hablaba de los aranceles, pero venía a decir algo así como no es necesario aplicarlos, con la amenaza ya surgen efectos. Exactamente, no tiene una postura tan dura como la de Trump. Inmaculada. Bueno, yo estoy en la misma línea, Evelio. O sea, no tengo duda de que lo va a hacer. Estoy totalmente de acuerdo de qué grado de profundidad lo va a hacer o no. Entre otras cosas porque ha sido parte de lo que ha vendido en la campaña electoral y le ha dado muchos réditos electorales, con lo cual, porque prometo esto, me da réditos, pues ¿por qué no lo voy a seguir haciendo? Claro, para adelante como los de Alicante, ¿no? Por otro lado, también es verdad que los europeos en general o el resto del mundo estamos muy acostumbrados a que Estados Unidos, pues esto lo compara un poco con la OTAN, ¿no? O con la defensa, que es si queréis, un debate paralelo, ¿no? Que ellos están financiando, y no solo financiando, poniendo hombres para que nos defiendan, ¿no? Entonces también dicen, mira, yo me protejo y punto. O sea, va un poco como la misma filosofía subyacente. Antes decías que es un tema de equilibrio, y además no un equilibrio dinámico, dinámicamente adaptativo, si queréis. Y es verdad que por eso a veces hay como descompensaciones hasta que se vuelve otra vez al equilibrio. Yo creo que se va a hacer, pero como dices tú, no tan a lo bruto. Ahora bien, hablaba la mexicana. Oye, chica, la estás poniendo a parir todo el día y ahora le dices que vamos a colaborar. Claro. O sea, aquí también hay dos planos, el económico y el político. No puedes estar poniendo, y perdonar la expresión, que es demasiado colocada, a parir a un determinado señor y acto seguido vamos a colaborar y vamos a hacer un bien común. Oye, Ricardo, si te hubieras callado un poquito antes, a lo mejor no hubiera sido tan sumamente dura, a lo mejor ahora tenías más predicamento, ¿no? Para poder llevar este relato, como dicen ahora, este discurso. Aquí tenemos un señor que es experto en comunicación y nos dirá cómo lo llamamos, pero bueno, para tener este relato. Pues aprovecho, Raúl, ya que eres experto en comunicación, el mensaje, como decía el secretario del nuevo secretario, casi el nuevo secretario del Tesoro, con el simple hecho de amenazar ya con aranceles va a tener efecto. Esto de los aranceles, que como bien decía Pedro Barato, es una cosa que parece que está por arriba, ¿no? Que solamente afecta a las grandes potencias, pero que al final va al bolsillo directamente. Negociación entre Boeing y Estados Unidos, pum, arancel a la aceituna. Y aquí sin más contemplación, la vemos venir y nos toca al bolsillo el arancel. Claro, efectivamente. Además, es que, claro, las empresas americanas, o sea, las empresas europeas hoy en día
es imposible que compitan con las empresas americanas. O sea, las empresas americanas son unos gigantes comparadas con las empresas ya no solo españolas, sino europeas, ¿no? Nosotros tenemos que ver un poco la capitalización que tiene el mercado bursátil americano con respecto al europeo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Donald Trump tiene muy claro cuál es su hoja de ruta, y ya simple la propia amenaza, que lo ha hecho con anticipación, porque todavía recordemos que hasta el 20 de enero no toma posesión en la Casa Blanca, ya es una forma de advertir tanto a la nueva presidenta de México como al primer ministro canadiense de cuál va a ser su política a nivel económico, ¿no? Entonces, seguramente que él esgrime, digamos, que todo esto viene por el tema de la masiva influencia o masiva inmigración que hay en las fronteras por parte de Estados Unidos y el tema de las drogas, ¿no? El tema del fentanilo, efectivamente, ¿no? Pero recordemos que sí que es cierto que lo que pasa es, claro, ahí Estados Unidos, hay que preguntarse el por qué tienen esos problemas, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos, que sí que es verdad que los votantes norteamericanos, uno de los motivos de los que votaron en este caso a Donald Trump, fue el tema de la inmigración. Es decir, inmigrantes que llevaban ya mucho tiempo ahí no querían que llegaran nuevos inmigrantes, ¿no? Es curioso cuanto menos, ¿no? Entonces, pero lo que hay que preguntarse es por qué. Es decir, ¿por qué utiliza esta herramienta, digamos, de disuasión precisamente contra dos países que se supone que son amigos, que son aliados, tanto México como Canadá, para, digamos, favorecer lo que es la economía norteamericana en su America First, ¿no? Que es lo que él siempre defiende. Pero al final no olvidemos también que esos aranceles, si al final se terminan imponiendo, que veremos, va a perjudicar también a la economía norteamericana, porque va a permitir, o sea, los productos que importe van a ser más caros, es decir, que al final lo va a sufrir, como tú bien comentabas, el consumidor final, ¿no? Lógicamente, ¿no? En productos de consumo básico, ¿no? Entonces, y el tema de Estados Unidos, que sí que es verdad que tiene, aparte de otros muchos problemas, como bien comentaba Aurelio, que es el tema de déficit fiscal, déficit exterior, porque importa mucho más de lo que exporta. Es un problema que tiene que Estados Unidos favorecer de alguna manera la economía de los países, digamos, vecinos, sobre todo de Latinoamérica, con el fin de evitar esa inmigración masiva a Estados Unidos. Y en el tema de seguridad y el tema de fentanilo es un tema de concienciación de la sociedad. Es decir, tú no puedes poner muros porque, desgraciadamente, el consumo de drogas, mientras exista, da igual los muros que pongas, porque van a intentar los narcotraficantes incluir la droga y meterla dentro de Estados Unidos, ¿no? Hablabas de Canadá, y escuchando la reacción de Canadá, daba la sensación de que les había importado más que los aranceles, que también, que lo hubieran equiparado con México. Que lo hubieran puesto a la misma altura. Oye, un titular sobre el salario mínimo, que me quedan dos minutos, y ya ayer se reunía esa comisión para asesorar sobre la subida del salario mínimo, que quieren que sea ya desde enero, la ministra Yolanda Díaz. Vamos a ver si hay acuerdo con esto con patronal. No parece que vaya a haberlo después de cómo están las negociaciones en la jornada laboral. ¿Esto estamos para una nueva subida del salario mínimo, Aurelio, o no? Pues no, porque llevamos un 54% de incremento del salario mínimo en los últimos 6 años. Creo que es más una cuestión de productividad, nuestro gran caballo de batalla. Pero claro, además aquí se produce un hecho curioso. Claro, vamos a subir el salario mínimo, que ¿quién tiene que cubrirlo? Los empresarios. ¿Y por qué? Si lo que hablamos es de mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿por qué nos han deflactado las tarifas del IRPF en un momento de situación inflacionaria terrible? Pues porque el gobierno quería recaudar más. Ahí va, qué casualidad, ¿eh? El gobierno no cede en su recaudación, pero entonces que los empresarios paguen la subida del salario mínimo. Hoy hay una entrevista con Pepe Álvarez en El País que dice que para ganar productividad tenemos que subir los salarios y bajar la jornada laboral. A ver, yo siguiendo el hilo que está diciendo Aurelio y luego otro hilo... rápido el hilo, porque rapidísimo, pues rápido, del de Aurelio, vamos. Pero estoy leyendo a la vez en las mismas, digamos, en dos caras, que la subida del salario mínimo y que el 70% de los jóvenes tardará hasta un año en encontrar empleo. Hombre, es la otra cara de la misma moneda. Soplar y sorber, que decías antes de Francia, ¿no? Es que es lo mismo, es consecuencia directa. Claro. Pues evidentemente, si el salario mínimo sube, es evidente que entonces no se puede tener, digamos, otro puestos de trabajo, digamos, de recién salidos. Claro, entonces si yo bebo agua, si yo me echo agua en la mano, me mojo, punto. No hay más. Raúl, por terminar, si subimos salarios y reducimos la jornada, hombre, la productividad, no sé, vamos a vivir mejor, eso. Hombre, seguro, pero no sé cuánto tiempo vamos a poder aguantar así. Eso seguro. El sistema lo puede permitir, o sea, se puede emitir la economía española, todo eso, yo tengo mi duda, ¿no? El problema que tiene España precisamente es que el 90% más o menos aproximadamente son pymes, o sea, que son las que van a afrontar al fin y al cabo el salario mínimo, porque una gran empresa pues no tiene ese... No paga ese salario mínimo, claro. Efectivamente, son salarios mucho más altos. Y luego el tema de la productividad, porque al final no podemos olvidar que la economía española depende en su gran mayoría del sector servicios, ¿no? Ojalá tuviéramos un sector industrial potente que permitiera no tener que tener un salario mínimo, porque la gente tuviera un salario digno, lógicamente, porque sí que es verdad que si haces la comparativa con el salario mínimo que tiene otros países, el salario mínimo español, digamos,
tiene un salario más bajo que otros países, ¿no? Pero también es verdad que el coste de la vida en otros países es mucho más elevado que el de España. Así está el patio. Consumidor, confianza del consumidor, ahora que hablábamos en Francia, peor de lo previsto. Ahora enseguida se lo contamos, a ver cómo recibe todo esto el mercado. Cuentas de EasyJet también ha presentado y a ver cómo abren las bolsas europeas. Wall Street, que no se creía anoche esto de los aranceles y que está pesando más un poco la moderación, por así decirlo, de los nombramientos de los ministros de Trump. Aurelio García del Barrio, Raúl Sánchez, Inmaculada Sánchez Ramos, un placer. Tened buen día. A ver si es un poquito más tranquilo que el de ayer. Sí, gracias. Un placer. Gracias a los tres. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera una jornada dominada por condiciones anticiclónicas en la península y Baleares, con cielos mayoritariamente despejados, intercalados con algunas nubes medias y altas. Las únicas excepciones estarán en el norte de Galicia, donde los cielos estarán más cubiertos y podrían producirse chubascos, y en el sur de Baleares, donde no se descartan tormentas aisladas. Además, existe una baja probabilidad de lluvias ligeras y dispersas en la zona del estrecho. En Canarias, el tiempo estará marcado por intervalos de nubes medias y altas, con la posibilidad de algún chubasco aislado en el norte de las islas más occidentales. Se espera calima en las Islas Canarias Orientales y en la región del Alborán. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Venga, un poquito más de 8 minutos para que sean las 9, para que abran las bolsas europeas este miércoles 27 de noviembre y de momento con dudas. Vamos a ver si los futuros que han ido reduciendo esos números rojos a lo largo de la mañana, finalmente tenemos apertura alcista, ¿no? El del IBEX, ¿cómo lo tenemos ahora mismo? Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días, bastante plano, cayendo un 0,14% y los inversores cotizarán las actas de la FED que conocimos anoche y que indican que el Banco Central piensa seguir bajando los tipos de interés de forma gradual si la inflación sigue en la senda hacia el 2%, pero va a evaluar el Banco Central cuidadosamente los datos, las perspectivas y el equilibrio de riesgos a la hora de tomar decisiones futuras, o sea, un lenguaje muy propio de Banco Central. Hoy, en la víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, mañana Wall Street permanecerá cerrado y el viernes funcionará a medio gas, los inversores van a cotizar datos importantes. Segunda lectura preliminar del PIB del tercer trimestre, los datos de inflación del PCE, ese deflactor que mira tan de cerca la FED a la hora de decidir su política monetaria. También se publican gastos e ingresos personales de los hogares estadounidenses en el mes de octubre. Y en España, el Banco de España da cuenta de los principales indicadores económicos y financieros de las empresas en el tercer trimestre de este ejercicio. Hay reunión de política no monetaria del BCE y comparecerá el economista jefe del organismo, Philip Lane. Tenemos la prima de riesgo en 70
75 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,90. Resto de Europa, futuros, protagonistas y claves. Paloma, ¿por dónde vienen hoy? Pues con mucha indefinición. Se acaba de dar la vuelta el futuro del DAX de Frankfurt, pero sube mínimamente un 0,05. Tenemos recorte en Francia del 0,19, el Eurostock está cayendo un 0,13, completamente plana en la Bolsa de Londres. Referencias macroeconómicas que tenemos en Francia, confianza de los hogares en noviembre, 90 puntos frente a los 93 del mes de octubre. Compañías protagonistas, EasyJet, que ha presentado resultados, el beneficio ha estado por debajo de las expectativas, dicen desde la compañía, por las perturbaciones derivadas de la agitación en Oriente Próximo. Han sido 597 millones de libras, más de lo que registró en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo, como decimos, de las expectativas. También pendientes de los bancos italianos. BPM ha rechazado la oferta de adquisición no solicitada por parte de su rival Unicredit, y también pendientes de los fabricantes de coches, que dijeron ayer que tendrán que desembolsar casi 6.000 millones de libras en reembolsos y costes para cumplir con el mandato de ventas de vehículos eléctricos en Reino Unido. Miramos también, como tenemos a esta hora de la mañana, los futuros americanos, que vienen con signo mixto, y la jornada en Asia. ¿Cómo ha sido, Paloma? Pues futuros americanos que están, como dices, con signo mixto, pero prácticamente no se están moviendo. En cuanto a la sesión asiática, nos deja un Nikkei de Tokio con una caída del 0,8%, y lo que estamos viendo hasta ahora en las plazas que siguen activas, Shanghái y Hansen de Hong Kong, son avances consolidados del 1,3% y el 2,3% respectivamente. Las materias primas a esta hora, avances moderados para el precio del crudo, el barril de Brent en $72,58 y el West Texas en $69,05. Y último vistazo que echamos a las divisas, cruce euro-dólar en positivo para nuestra moneda, se sitúa en 1,0499. Miguel Mañez es gestor de inversiones de Santander Private Banking. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con la sesión de hoy prácticamente cerramos la semana, ¿no? Porque en Estados Unidos mañana no hay sesión. El viernes media jornada por acción de gracias. Hoy sí que tenemos referencias importantes. Empleo semanal, PCE deflactor y el dato de PIB. ¿Qué va a ser lo que mueva el mercado hoy? Bueno, yo creo que con tanta variable en el panorama político y geopolítico, pues bueno, está bien tener referencias económicas, ¿no? Y centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? Que es el dato económico. A ver, yo creo que el dato de inflación pues irá marcando, ¿no? Lo que es el devenir de esta jornada y de las próximas, a la espera, ¿no? de que la Fed pues marque un poco la senda a seguir, ¿no? Bajó 50 puntos básicos y sorprendió hace unas semanas al mercado, pero con Trump pues parece que el escenario pues cambia ligeramente, ¿no? Y se espera pues una décima, ¿no? de repunte en el PCE subyacente. Esa Reserva Federal que ayer presentaba las actas de la última reunión, te pregunto muy rápido para preguntarte por el petróleo. No sé si con las actas de ayer queda alguna duda sobre el calendario próximo, hablando de gradual para las próximas bajadas de tipos, si hay alguna posibilidad de que se pause esa bajada de los tipos de interés, Miguel. Sí, la verdad es que pues hace unas semanas se descontaba que iba a haber 10 bajadas en año y medio, ¿no? Entonces yo creo que el mercado siempre se pasa de frenada y que seguirá siendo pues como hacen los bancos centrales, ¿no? Pues una bajada pausada, gradual, pues igual una bajada cada trimestre. Y bueno, también tengamos en cuenta que las condiciones actuales son bastante restrictivas, ¿no? Y de inflaciones pues lejos de lo que tenemos ahora, con lo cual pues lo lógico sería algo gradual y, como digo, y acotando, bueno, pues el nivel de llegada, pues que es algo razonable para la inflación que tenemos ahora, ¿no? Algo más de presión va a tener el BCE, ¿no? Que Europa tiene otra serie de problemas y con un crecimiento mucho menos sólido que el africano. Por el petróleo te pregunto otros días, que me llega la de conexión y vamos a abrir el mercado. Miguel Mañez, Santander Private Banking, gracias, buen negocio, buen día. La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro.
Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.